Video vamos a analizar el movimiento vertical de los cuerpos en el vacío. Esto significa que despreciaremos cualquier efecto de la resistencia del aire. La Tierra se comporta como un gran imán y ejerce una fuerza de atracción sobre todo lo que tenga masa. Imaginemos que tenemos aquí un cuerpo de masa m. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre ese cuerpo y esa atracción ocasiona una aceleración llamada aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre es vertical hacia abajo y tiene un valor aproximadamente constante en las inmediaciones de la superficie terrestre de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A veces en algunos problemas se pide aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado, pero debemos tener cuidado con este redondeo, pues solamente si el problema lo autoriza explícitamente podemos realizarlo, es decir, debe decir explícitamente utilizar gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrados. Si no menciona nada, entonces debemos usar 9,8 metros por segundo cuadrados, que es el valor verdadero. Bueno, recordemos que en cualquier movimiento donde existe aceleración, el movimiento se llama movimiento uniformemente variado. También recordemos que un movimiento variado puede ser acelerado o puede ser retardado. ¿En qué caso decíamos que el movimiento es acelerado? Mencionábamos que ocurre cuando la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. Entonces podemos representarlo de esta manera, apuntando del mismo lado, ayudándose. Y ocurre un aumento en el módulo de la velocidad. Sin embargo, para que un movimiento sea retardado, la aceleración debe estar en sentido contrario a la velocidad y esto hace que disminuya su módulo. Entonces, con estos conceptos previos que nosotros ya conocemos, vamos a empezar a estudiar tanto el ascenso como el descenso de los cuerpos. También es importante que recordemos las ecuaciones de cinemática. Las ecuaciones de cinemática del movimiento variado específicamente, pues con estas mismas ecuaciones que iremos adaptándolas a las situaciones particulares del movimiento vertical en el vacío, iremos resolviendo los problemas. Recordemos entonces, tenemos la función de velocidad, la función de Torricelli y la función de posición cuadrática. Recordemos también que de esta misma función de posición cuadrática, en el caso de que no estemos interesados en la posición final e inicial, sino solamente en la distancia recorrida, entonces podemos adaptarla y tomarla de esta manera. Distancia recorrida es igual a b sub 0t más 1 medio a t cuadrado. Entonces, bajo estos primeros conceptos de la existencia de una aceleración vertical hacia abajo que siempre está actuando sobre los cuerpos, comenzamos a analizar el movimiento vertical. Analicemos el ascenso de los cuerpos. Tenemos dos situaciones posibles. El primer caso es cuando lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, dándole una velocidad inicial, por supuesto, y el cuerpo sube. Luego retorna al mismo nivel de lanzamiento. Entonces, ese es el primer caso, cuando la partícula sale de un nivel y regresa a ese mismo nivel. El siguiente caso es cuando la partícula empieza en cierto nivel, asciende, luego baja y ya termina en otro nivel. A ese caso llamamos entonces niveles de lanzamiento y retorno diferentes. Las características básicamente son las mismas, con algunas pequeñas diferencias que vamos a ir comentando. Bueno, comenzamos entonces a analizar este movimiento. Imaginemos que desde el suelo o desde cierto nivel de lanzamiento lanzamos una pelota, un cuerpo, aplicándole una velocidad inicial v sub 0. Recordemos que existe por naturaleza una aceleración vertical hacia abajo llamada aceleración de la gravedad, que va a actuar sobre este cuerpo. Fijémonos entonces, si mi velocidad inicial es vertical hacia arriba y mi aceleración es vertical hacia abajo, esto significa que la aceleración está en contra de mi velocidad inicial. Esto es lo que hace que, a pesar de que el cuerpo vaya subiendo,
vaya frenando también. Entonces, a medida que el cuerpo asciende, el módulo de la velocidad va disminuyendo hasta que finalmente en este punto aquí arriba, al que se llama altura máxima, en ese momento la velocidad es instantáneamente nula, o sea, el cuerpo está en reposo instantáneamente, pero inmediatamente regresa. ¿Por qué? Porque la aceleración sigue actuando sobre el cuerpo. Ojo que en la altura máxima solo la velocidad es cero. La aceleración no es cero, porque la aceleración sigue existiendo por naturaleza y es la aceleración de la gravedad. Y porque sigue actuando esa aceleración es que el cuerpo retorna, porque si tuviese velocidad cero y aceleración cero, el cuerpo debiera permanecer en reposo en ese punto eternamente, lo que no ocurre. Ok, entonces repetimos, mientras el cuerpo asciende, el módulo de la velocidad disminuye hasta que se anula, cambia de sentido y retorna. Entonces podemos decir que mientras el cuerpo asciende, el movimiento es retardado. Pero fijémonos que después, cuando retorna, la velocidad ya es vertical hacia abajo, la aceleración también. Esto hace que a medida que el cuerpo va bajando, el módulo de la velocidad vaya aumentando nuevamente. Entonces el descenso de los cuerpos es un movimiento acelerado. Una cuestión súper importante es que cuando la partícula retorna al mismo nivel de lanzamiento, lo hace con la misma rapidez con la que salió. Es decir, si la rapidez inicial era de 20 metros por segundo, entonces la partícula regresa a ese nivel también con 20 metros por segundo. Y ojo con lo que dije, regresa con la misma rapidez, pero no podemos decir que regresa con la misma velocidad. Pero, ¿y qué pasa entonces? Recordemos que decir velocidad implica, aparte del módulo, también la dirección y el sentido. Y al inicio, cuando está subiendo, el sentido de la velocidad es vertical hacia arriba y ya cuando está de regreso es vertical hacia abajo. Entonces, en módulos son iguales estas velocidades, pero no en dirección y sentido. Por lo tanto, solo podemos decir que la partícula retorna al nivel de lanzamiento con la misma rapidez, pero no con la misma velocidad. Otra cuestión súper importante es que el tiempo que la partícula invierte en subir hasta la altura máxima es el mismo tiempo que invierte en bajar cuando la situación es esta, que el nivel de lanzamiento y retorno son iguales. Entonces podríamos decir que el tiempo total que la partícula permanece en el aire o en movimiento es el doble del tiempo máximo. O sea, yo determino el tiempo que tarda en subir, entonces el tiempo total de vuelo sería el doble de ese tiempo. Enseguida demostraremos cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar, cuál es la ecuación de la altura máxima, la del tiempo máximo, etc. Ahora solo estamos comentando las características generales de estos movimientos. Veamos la diferencia con este caso, cuando la partícula empieza en un nivel y termina en otro nivel. Básicamente, como habíamos mencionado al inicio, las características son las mismas, o sea, se le aplica una velocidad inicial vertical hacia arriba, sabemos que hay una aceleración, la de la gravedad, actuando sobre el cuerpo, vertical hacia abajo, lo que hace que el movimiento durante el ascenso sea retardado, pues el módulo de la velocidad va disminuyendo hasta que en este punto, que es la altura máxima, la velocidad vale cero. Luego empieza a retornar y ya el retorno es un movimiento acelerado. Y fijémonos que ya retorna a otro punto de lanzamiento. En este caso, hasta aquí hubiese sido el mismo nivel de lanzamiento, pero como va cayendo más durante más tiempo, va aumentando más todavía su velocidad. Entonces, en este momento ya no podemos decir que llega al suelo con la misma rapidez con la que salió. Ojo con eso. Ya llega con una rapidez mucho mayor, pues, repito, va cayendo durante más tiempo. Tampoco ya podemos decir que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, porque ya son distancias diferentes. Entonces, el tiempo de ascenso, en este caso, ya es diferente al tiempo de descenso. Sin embargo, en este primer caso, lo voy a escribir acá, el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Y recordemos también que la velocidad final o velocidad de llegada en valor, estamos diciendo en módulo, es igual a la velocidad inicial o rapidez inicial, digamos mejor, ¿verdad? Para hacer referencia al módulo.
Sin embargo, en este caso, la v final ya tiene un valor diferente a la velocidad inicial. Llamémosle vf a la velocidad de llegada al punto final. Bueno, ahora comenzaremos a analizar las ecuaciones de cinemática y las adaptaremos a esta situación en particular. El ascenso de los cuerpos es un movimiento retardado, habíamos mencionado. Por lo tanto, necesitamos que la velocidad y la aceleración de la gravedad tengan signos opuestos, porque esta es la característica de un movimiento retardado. Entonces, la función de velocidad quedaría de esta manera para ambos casos, tanto de niveles iguales como niveles diferentes. La función de velocidad sería v sub 0 menos gravedad por tiempo. Ya que es retardado, entonces la velocidad inicial y la gravedad tienen signos contrarios. Luego, la de Torricelli quedaría de esta manera. Menos el doble, en vez de aceleración colocamos siempre gravedad. Y la distancia recorrida en la vertical podemos llamarle delta I, ya que estamos trabajando al eje vertical, le estamos llamando I. Luego, la función de posición vertical, que sería posición vertical en cierto momento o altura en cierto momento, es igual a la altura inicial en donde comienza el movimiento. Fijémonos que en este caso tenemos una altura inicial que sería en este caso la altura del edificio. Sin embargo, en el primer caso que dijimos que empezábamos en el suelo, en ese caso podemos considerar altura inicial 0, en este caso. Entonces, donde diga I sub 0, simplemente le haríamos valer 0. Entonces retorno a mi ecuación, I sub 0 más velocidad inicial por tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que para todas estas ecuaciones de cinemática hemos reemplazado la aceleración por la gravedad y hemos hecho las consideraciones de signos que corresponden a un movimiento retardado. Con estas tres ecuaciones básicas se pueden resolver cualquier problema de ascenso de los cuerpos. Ahora, hay unos casos particulares que podemos deducir a partir de estas ecuaciones básicas, como ser el tiempo para la altura máxima alcanzada, etc. Recordemos cierta propiedad que habíamos mencionado. A medida que el cuerpo sube, disminuye su velocidad y en altura máxima la velocidad vale 0. Por lo tanto, aquí, desde que fue v sub 0 la velocidad hasta que fue 0, ha recorrido una distancia llamada Hmax, altura máxima, y ha invertido un tiempo Tmax o tiempo máximo. Por lo tanto, para calcular la altura máxima, vamos a utilizar la ecuación de Torricelli. Veamos por qué quiero utilizar la ecuación de Torricelli. Desde que fue v sub 0 la velocidad hasta que fue 0, ha recorrido una distancia llamada Hmax. Entonces, en vez de delta I, coloco mi altura máxima. Aquí, despejando Hmax, tendríamos entonces v sub 0 cuadrado sobre 2g. Sería la expresión algebraica entonces para el caso particular de la altura máxima. Cuidado que esta ecuación de altura máxima es solo respecto al nivel de lanzamiento. Entonces, en el primer caso, que parte luego del 0, entonces la altura máxima ya queda ahí. Sin embargo, en este caso que ya empieza en un nivel diferente, esa ecuacióncita me daría solamente esta parte. O sea, desde el nivel de lanzamiento hasta que fue 0, la velocidad solo es capaz de darme entonces esa distancia. Voy a colocarle Hmax desde el nivel de lanzamiento entonces hasta que fue 0 la velocidad. Sin embargo, generalmente los problemas piden la altura respecto al suelo. Entonces aquí el sentido común ya nos dice que a esa ecuación debería sumarle la altura inicial. Entonces, repito, en el caso de niveles diferentes, si se te pide altura respecto al suelo, deberías sumarle a Hmax la altura inicial en la que se ha iniciado el movimiento. Ahora calculemos
el tiempo que tarda la partícula en alcanzar la altura máxima. Tiempo máximo entonces, o tiempo para alcanzar la altura máxima. El tiempo para alcanzar la altura máxima es independiente también de si es de niveles iguales o niveles diferentes. Para deducir esta ecuación voy a utilizar la función de velocidad, ya que desde que fue v sub 0 hasta que fue 0 la velocidad, ha transcurrido un tiempo al que vamos a llamar Tmax. Si yo despejo el tiempo máximo, tendríamos la expresión v sub 0 sobre g. Entonces también es la expresión algebraica que deducimos a partir de nuestra ecuación de velocidad. Ahora, hablemos del tiempo de vuelo o permanencia total en el aire. El tiempo de vuelo para niveles diferentes es el doble del tiempo máximo, ya que habíamos mencionado que invierte el mismo tiempo en subir que en bajar. Entonces, el tiempo de vuelo, voy a escribir aquí abajo, el tiempo de vuelo para niveles iguales es el doble del tiempo máximo. Es decir, sería 2v sub 0 sobre g. Sin embargo, esto no es aplicable para niveles diferentes. ¿Y cómo determinamos entonces el tiempo de vuelo para niveles diferentes? El tiempo de vuelo para niveles diferentes se determina por la ecuación cuadrática, por la función de posición vertical. O sea, se usa I igual a I sub 0 más B sub 0t menos 1 medio gt cuadrado. Se identifican tanto la posición final como inicial, el resto de los datos, y se determina el tiempo resolviendo una ecuación cuadrática por la fórmula resolutiva que ustedes ya conocen cuando están en este nivel. Hablemos ahora del descenso de los cuerpos en el vacío. Imaginemos que eso es el nivel del suelo y que un cuerpo se lanza desde una altura inicial y sub cero verticalmente hacia abajo. Puede que se suelte nomás desde el reposo. Entonces, si dice se suelta, entonces consideraríamos a la velocidad inicial como cero. Pero el caso general entonces sería que se lanza con una velocidad inicial y se anula, nomás repito, ese término dentro de las ecuaciones si dice se suelta desde el reposo. Bueno, si mi velocidad es vertical hacia abajo y mi aceleración de la gravedad también vertical hacia abajo, entonces podemos decir que el descenso de los cuerpos es un movimiento acelerado. Entonces, a medida que el cuerpo va cayendo, va aumentando el módulo de su velocidad. Y debemos adaptar las ecuaciones de cinemática teniendo en cuenta que en el movimiento acelerado, tanto velocidad y aceleración deben tener el mismo signo, o ambos positivos o ambos negativos, según nos convenga. Vamos a ir analizando. Veamos entonces cómo queda la función de velocidad. V es igual a V sub 0 más gravedad por tiempo. O sea, lo utilizaremos todo positivo, ya que solamente nos interesa trabajar con el módulo de la velocidad y es acelerado. Entonces, esto va a responder a esas características. La función de Torricelli también quedaría toda positiva. Delta I es la distancia que va cayendo. Por ejemplo, si cae hasta aquí, lo estudiamos hasta ese momento, entonces la distancia que cae en cuando ha transcurrido cierto tiempo y ya tiene cierta velocidad. Y finalmente la función de posición vertical, altura en un instante dado, es igual a la altura inicial menos velocidad inicial por tiempo y menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué necesitamos que ahora ambos sean negativos? Para que la altura inicial vaya disminuyendo, porque a medida que cada disminuye la altura, o sea, estaríamos hablando de un regresivo, por eso le ponemos el signo negativo a la velocidad, pero como necesitamos que sea acelerado, entonces le colocamos el mismo signo a la aceleración de la gravedad. Entonces, esta es la combinación de signos para las diferentes funciones para el descenso de los cuerpos. También podemos hacer algunas cuestiones particulares, podemos deducir, pero entiéndase que con estas ecuaciones ya se debe poder resolver cualquier problema de descenso de los cuerpos. ¿Cuáles serían nuestros casos particulares? Por ejemplo, generalmente se habla de la distancia que cae en cierto tiempo la partícula. Distancia que cae
en cierto tiempo. Entonces, si no estamos interesados en la altura inicial y la altura final, sino solamente la distancia que cae, debemos adaptar otra vez nuestra ecuación cuadrática y usarla de esta manera. Ahí sí nos conviene todo positivo nomás para que nos salga el valor absoluto de la distancia que cae. ¿Ok? Si particularmente la partícula, valga la redundancia, parte del reposo, entonces el término que contiene a la velocidad inicial va a desaparecer y nos quedaríamos con una expresión mucho más sencilla. Entonces sería distancia que cae en cierto tiempo igual a medio gt cuadrado. Repito esto solamente si la velocidad inicial es igual a 0. Y bueno, esas son las particularidades entonces de este movimiento. Recuerden chicos, es muy importante conocer las características de un movimiento, conocer todos los casos particulares, las ecuaciones y unidades de medida involucradas para luego resolver con éxito cualquier situación problemática. Bueno, nos vemos en un próximo video ya con resolución de situaciones problemáticas de diferentes niveles de dificultad. Muchas gracias chicos por ver el video. Hasta luego.